Muy buenos días, soy la doctora Belén Vara y hoy vamos a revisar uno de los grandes temas de la medicina interna y de la cardiología en particular, que es la endocarditis infecciosa. Esta es una patología muy compleja a la que se van a ver enfrentados en su práctica clínica, por lo tanto es importante conocerla para que puedan sospecharla, diagnosticarla y tratarla adecuadamente. Respecto a la definición, la endocarditis infecciosa es una infección del endotelio cardíaco, cuya lesión característica es la vegetación. El compromiso puede ser a nivel de distintas estructuras, no solamente a nivel valvular, que es lo primero que uno piensa cuando piensa en endocarditis, sino que también puede comprometer cuerdas tendíneas, aparato subvalvular, endocardio mural e incluso dispositivos intracardíacos. Aquí podemos ver distintas imágenes. Arriba a la izquierda vemos un ecocardiograma transesofágico que muestra una vegetación grande, ¿cierto?, unida a la cara auricular de la válvula mitral. Luego, arriba a la derecha, vemos la imagen al Doppler color que muestra un gran chorro complejo de insuficiencia mitral con una imagen que sugiere una perforación de la valva. Luego, abajo a la izquierda, podemos ver una imagen tridimensional de la válvula mitral vista desde la aurícula izquierda, donde se ven vegetaciones y además la perforación. Y luego abajo a la derecha, una visualización intraoperatoria de la válvula con esta gran vegetación, ¿cierto? Esta diapositiva muestra, entre otras cosas, la importancia de las técnicas de imagen. Afortunadamente, el año pasado la Sociedad Europea actualizó las guías del 2015 y en agosto del 2023 se lanzó esta actualización. Y esta presentación se basa en gran parte en esta guía. Si bien los cambios son pocos, son bastante relevantes y una de las cosas importantes en que hacen gran énfasis es justamente en la importancia del manejo multidisciplinario, tanto para el diagnóstico como para el manejo. Esto involucra cardiólogos, cardiocirujanos, infectólogos, microbiólogos, incluso neurólogos en ciertos casos. Y el resto de las novedades las iremos viendo en el desarrollo de la presentación. Siempre que revisemos alguna patología es importante conocer la epidemiología. Y para la endocarditis, la incidencia obviamente es variable, va a depender del área geográfica fundamentalmente, pero se estima alrededor de 3 a 10 episodios por cada 100.000 personas al año. Esto aumenta con la edad, llegando a 14, casi 15 episodios por cada 100.000 personas al año entre los 70 y los 80 años, con una relación hombre-mujer de 12 a 1. A pesar de todos los avances en la medicina, en los tratamientos farmacológicos, en los avances quirúrgicos, las unidades de cuidados intensivos, esta enfermedad sigue siendo una patología de alta mortalidad, alcanzando alrededor de un 20 a un 30% de mortalidad general. Y la verdad que la epidemiología no ha experimentado mayores cambios los últimos años, décadas, pero sí han habido algunos cambios en relación a la microbiología, con un aumento de casos asociados a atención en salud, ya sea por mayor uso de dispositivos invasivos, como catéteres venosos centrales, catéteres de diálisis y otros, como también por la mayor presencia de elementos protésicos. Y fundamentalmente con un aumento importante de las endocarditis causadas por Staphylococcus aureus. Se reconocen varios factores de riesgo para el desarrollo de endocarditis, como la edad, el envejecimiento de la población ha aumentado el número de pacientes con enfermedad degenerativa valvular, el uso de drogas intravenosas, sobre todo para el desarrollo de endocarditis de cavidades derechas, la mala higiene oral, la cardiopatía estructural dada fundamentalmente por pacientes con valvulopatías o cardiopatías congénitas, pacientes que están sometidos a hemodiálisis, la presencia de prótesis o dispositivos intracardíacos y los contactos con servicios sanitarios son los principales factores de riesgo descritos. Aquí una forma un poco más ordenada para en el fondo identificarlos es dividirlos en aquellos factores de riesgo cardíacos y no cardíacos, que es como lo plantea la guía. Ahora, en relación a la patogenia, hay una especial predilección para el desarrollo de la endocarditis cuando existe una anomalía estructural cardíaca, ya sea valvular o no valvular. Esto produce turbulencia del flujo sanguíneo, alteraciones endoteliales y depósitos de plaquetas y fibrina,
formando una lesión que se denomina endocarditis trombótica no bacteriana. Esto va a servir como un verdadero nido para que ante la presencia de bacterias u hongos en el torrente sanguíneo, éstas se adhieran a la lesión primaria que describimos recién, esta endocarditis trombótica no bacteriana, formándose así una endocarditis infecciosa propiamente tal. Respecto de la microbiología, hay muchos microorganismos de una amplia variedad de bacterias y hongos que pueden causar endocarditis. Y aunque en los últimos años se han producido cambios en la prevalencia de los patógenos, como mencionaba previamente, sobre todo en países desarrollados, la distribución general de los microorganismos infecciosos se ha mantenido igual, con un fuerte predominio de cocos gram positivos, dentro de los cuales se encuentran principalmente los estreptococos, los estafilococos y los enterococos. Esto probablemente tiene mucho que ver con los factores de virulencia de estos microorganismos. Estos factores actúan como verdaderas adhesinas y son en general, en gran parte, responsables de la fijación bacteriana inicial a este nido que describíamos antes en la endocarditis trombótica, ¿cierto? O lesiones valvulares previas, material protésico o incluso a las células endoteliales propiamente tal. Otros factores a considerar dentro de la microbiología está el grupo etario, sobre todo pacientes mayores de 60 años, si es que estamos frente a una infección comunitaria o asociada a atención en salud, si es que estamos frente a un paciente que tiene válvula nativa o protésica, si es que el paciente es inmunosuprimido, sobre todo el VIH, si el paciente tiene algún dispositivo, catéter, material protésico, y otros factores de riesgo como el que mencionábamos previamente, el uso de drogas intravenosas. Estos, si bien se repiten un poco, son importantes porque se asocian a, en ocasiones, microorganismos específicos que pudieran orientar al diagnóstico. Bueno, y respecto a la distribución de la microbiología en la endocarditis infecciosa, los números en el fondo varían bastante según donde uno lo revise, pero el concepto fundamental que me interesa que entiendan de esta tabla es, en primer lugar, que el estafilococo y fundamentalmente el estafilococo aureus como causa de endocarditis ha ido creciendo, acercándose al porcentaje de los estreptococos que históricamente han sido la causa principal de endocarditis. Y en segundo lugar, que se fijen cómo en las endocarditis asociadas a atención sanitaria, el estafilococo adquiere especial relevancia siendo el agente principal. Y lo mismo en el subgrupo de pacientes consumidores de drogas intravenosas y en las infecciones de válvulas protésicas tempranas, que ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, existe un grupo de pacientes, que es un porcentaje no menor, alrededor de un 5 hasta un 10% se describe, en que no se logra aislar un microorganismo. Estos son pacientes con endocarditis con hemocultivos negativos. Y esto se debe principalmente al uso previo de antibióticos, pero también puede deberse a una endocarditis en presencia de un microorganismo de difícil o de lento crecimiento. Es por esto que en estos casos se recomienda los cultivos observarlos por más días de lo que se observa habitualmente, prolongarlos idealmente por 14 días. Y aquí hay varios agentes que pudieran ser responsables de endocarditis con cultivos negativos. Respecto de la presentación clínica, hay muchas manifestaciones, como ya vamos a ver, pero estas son las situaciones en que se tiene que sospechar la endocarditis. Pacientes con un nuevo soplo, pacientes con eventos embólicos de origen desconocido, pacientes con sepsis de origen desconocido y paciente con fiebre en asociación con alguna de estas otras características. Pacientes que tengan prótesis intracardíacas, que hayan tenido endocarditis previas, que tengan enfermedad valvular conocida o cardiopatías congénitas, pacientes inmunocomprometidos, usuarios de drogas intravenosas, pacientes con insuficiencia cardíaca como manifestación, ¿cierto? No me refiero a la insuficiencia cardíaca crónica, sino que un paciente que llega con fiebre y debuta con insuficiencia cardíaca. Pacientes con predisposición más intervención reciente con bacteremia asociada. Pacientes con hemocultivos positivos para gérmenes típicos de endocarditis infecciosa. O pacientes con fenómenos inmunológicos o vasculares, que ya veremos de qué se trata. Como podemos ver, los síntomas de la endocarditis infecciosa son muchos
pero aquí destaca la fiebre como síntoma principal y el resto, bueno, son bastante inespecíficos, calofríos, debilidad, malestar, anorexia, etc. Ustedes lo pueden revisar luego. Y respecto a los hallazgos físicos, también es una larga lista, pero quiero destacar nuevamente la fiebre y la presencia de soplo, que están presentes en más de un 75% de los pacientes. Es por esto que me interesa y que es importante que se les quede grabado que paciente con fiebre y con un soplo nuevo o un soplo que cambió, que antes tenía y ahora es más intenso o es de otro foco o es en otro momento del ciclo cardíaco, tiene que hacerlo sospechar de que pueden estar enfrentando una endocarditis infecciosa. Respecto al diagnóstico, va a estar sustentado en 3 pilares fundamentales. Número 1, lo que ya vimos, la sospecha clínica. En segundo lugar, los elementos microbiológicos. Y en tercer lugar, el uso de imágenes. Bueno, y respecto a los criterios diagnósticos, estos son los criterios de Duke modificados que se usan para establecer el diagnóstico de la endocarditis, por lo tanto ustedes tienen que conocerlos, y se dividen en criterios mayores y menores, y a su vez los criterios mayores se dividen en criterios microbiológicos y de pruebas de imagen. Respecto a los criterios microbiológicos, se va a considerar positivo cuando haya 2 o más hemocultivos positivos para microorganismos típicos o 2 o más hemocultivos obtenidos con más de 12 horas de separación para también estos mismos microorganismos. ¿Cuáles son? Streptococcus orales, Streptococcus galeoliticus, previamente conocido como Streptococcus bovis, el grupo ASEC, Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis. O bien, también se considera criterio mayor cuando hay un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii a títulos de anticuerpo IgG mayores a 1 en 800. Respecto a las pruebas de imágenes, se considera positiva cuando se evidencian lesiones valvulares, perivalvulares, periprotésicas, anatómicas y metabólicas en material protésico, ¿cierto? Características de endocarditis detectadas mediante cualquiera de las técnicas que aparecen en ese listado, ya sea ecocardiografía, TAC cardíaco, el PET-CT o SPECT con leucocitos marcados. ¿Y cuáles son las lesiones valvulares o perivalvulares que se van a ir a buscar dirigidamente? Las vegetaciones, abscesos, aneurismas, pseudoaneurismas, fístulas intracardíacas, perforación valvular o una nueva dehiscencia protésica. Cualquiera de estas lesiones se considera como criterio mayor imagenológico, como ya mencioné, por cualquiera de las técnicas de imágenes que aparecen ahí. Ahora, respecto a los criterios menores, son 5. Están las enfermedades predisponentes, la fiebre definida como temperatura más de 38 grados, los fenómenos vasculares embólicos, que incluyen aquellos que son solamente detectados por imágenes, que son asintomáticos, ya sean émbolos, infartos, abscesos sistémicos y pulmonares, complicaciones sépticas osteoarticulares, aneurismas micóticos, lesiones intracraneales, ya sean isquémicas o hemorrágicas, hemorragias subconjuntivales o lesiones de Janeway. También otro criterio menor son la presencia de fenómenos inmunológicos, como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler y las manchas de Roth, que se las voy a mostrar a continuación, o un falso positivo para factor reumatoideo. Y por último, el quinto criterio menor es la evidencia microbiológica de cultivos positivos, pero que no cumplen con los criterios mayores que mencionamos previamente, o evidencia serológica de infección por un microorganismo compatible con endocarditis. De las manifestaciones valvulares que mencionamos previamente, acá podemos ver las lesiones de Janeway, que son manchas tipo eritema, máculas planas, son indoloras, pueden ser rojas o violáceas, que no desaparecen con la vitropresión, que se pueden presentar tanto en la palma de las manos como en las plantas de los pies. Y luego a la derecha vemos hemorragias subconjuntivales, que también son parte de las manifestaciones vasculares que se pueden encontrar en la endocarditis. Respecto a las manifestaciones inmunológicas, podemos ver a la izquierda
nódulos de Osler, que son nódulos dolorosos, eritematoviolaceos, y a la derecha las manchas de Roth, que son lesiones de la retina, hemorrágicas, exudativas, edematosas, que tienen el centro pálido como se ve en la imagen de más a la derecha, y que son ocasionadas por depósitos de complejos inmunes que producen una vasculitis focal. Bueno, esto que les mencionaba recién son solo algunos de los fenómenos vasculares e inmunológicos. Pueden revisar después la lista uno por uno para que los conozcan y los tengan presentes. Ahora, respecto a las imágenes, si bien esta guía hace especial énfasis en la importancia de técnicas de imagen compleja como el PET-CT, el SPECT, el TAC cardíaco, el angioTAC, sobre todo en la evaluación de válvulas protésicas, me interesa que sepan que el examen de primera línea es el ecocardiograma. Y una de las novedades de esta guía es que recomienda fuertemente la realización de eco transtorácico y transesofágico, aunque el transtorácico sea positivo, salvo, o sea, la única situación en que la guía plantea que pudiera prescindirse del eco transesofágico es en la endocarditis aislada de válvula nativa derecha, cuando haya un eco transtorácico de buena calidad, con hallazgos ecocardiográficos inequívocos, como sale ahí en la tabla. Ahora, si el primer eco no fue concluyente, se debe repetir a la semana, ya sea transtorácico o transesofágico. Y respecto al seguimiento, porque eso que estaba diciendo es para el diagnóstico. Ahora, para el seguimiento, se recomienda repetir el eco si es que se sospecha alguna nueva complicación y también se recomienda repetir antes de decidir cambiar el tratamiento antibiótico intravenoso por tratamiento oral, que es una gran novedad de esta vía y que la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, respecto a la eco al finalizar el tratamiento, también se recomiendan cuando ya el paciente completa su tratamiento antibiótico para evaluar la morfología y la función cardíaca y valvular de aquellos pacientes que no fueron a cirugía. Ahora, con claridad de los criterios mayores y o menores que presente el paciente, vamos a ir a clasificar si es que estamos frente a una endocarditis definitiva, posible o descartada. Va a ser una endocarditis definitiva cuando se cumplan dos criterios mayores, o un criterio mayor y al menos tres criterios menores, o todos los criterios menores. Si se cumple cualquiera de estas tres situaciones, estamos frente a una endocarditis infecciosa definitiva. Y eso ustedes tienen que conocerlo, manejarlo. Ahora, si se cumple un criterio mayor y uno o dos criterios menores, o tres, cuatro criterios menores, es una endocarditis posible. Y si no se cumple ninguno de estos criterios para endocarditis definitiva o posible durante el ingreso, independiente de que haya un diagnóstico alternativo firme, se establece que es una endocarditis descartada. Este es el algoritmo que propone la guía de endocarditis y lo divide, ¿cierto?, en endocarditis en válvula nativa versus válvula protésica. Ambos algoritmos son bastante similares, la única diferencia está en el escenario de la endocarditis posible, como vamos a ver a continuación, pero el resto es igual. Entonces, sospecha endocarditis, vamos a tener esta sospecha, ¿cierto?, en base a una evaluación basal y a una clasificación inicial, donde vamos a ver las manifestaciones clínicas del paciente, la presencia de hemocultivos positivos, recordar ahí los gérmenes de endocarditis que permiten establecer el diagnóstico y las imágenes con un ecocardiograma transtorácico y transesofágico para todos, salvo, ¿cierto?, como ya hemos mencionado, en aquellas endocarditis de válvula nativa derecha, cuando el eco es de buena calidad y concluyente. Ahora, una vez hecha esta evaluación inicial, vamos a clasificar al paciente según los criterios de Duke en endocarditis definitiva, posible o descartada. Si tenemos una endocarditis infecciosa definitiva, además de obviamente iniciar todo el manejo, vamos a tener que tener muy presente e ir a buscar dirigidamente la presencia de complicaciones. Entonces, nos vamos a ir al lado izquierdo del algoritmo. Endocarditis definitiva, si es que hay presencia de sospecha de complicaciones paravalvulares con un eco transesofágico que no fue concluyente, hay que complementarlo con otra técnica de imagen para poder objetivar
si hay o no algún tipo de complicación local. Ahora, ante la presencia de síntomas que nos hagan sospechar complicaciones extracardíacas, debemos ir a realizar pruebas también de imagen complementarias, tanto de cerebro como de cuerpo entero. Puede ser con PET-CT o con resonancia. Ahora, si no hay sospecha de complicaciones extracardíacas, la verdad que la realización de mayor estudio imagenológico, si bien se puede considerar, baja bastante en su nivel de recomendación. Ahora, ante la presencia de endocarditis posible, tenemos los dos escenarios, ¿cierto? En válvula nativa se debe repetir los hemocultivos si estos son negativos o dudosos, repetir el ecocardiograma transtorácico y o transesofágico a los 5 o 7 días y realizar un angiotac cardíaco para diagnosticar lesiones valvulares que cumplan ciertos criterios, como ya vimos, para establecer el diagnóstico. Ahora, también se puede realizar otras pruebas de imágenes, ya sea cerebral o de cuerpo entero, para añadir criterios menores. Y estos pueden ser resonancia, escáner, PET-CT, SPECT con leucocitos marcados. Ahora, y esta es la única diferencia, como mencionaba, respecto a válvula protésica con endocarditis posible, es lo mismo, salvo que agrega con fuerte nivel de recomendación la realización de PET-CT para el diagnóstico de lesiones valvulares. Y el resto es similar, no hay mayores cambios. El SPEC tiene más evidencia, pero no cambia el nivel de recomendación. Eso sería el algoritmo. Ahora, recapitulando hasta acá, recordar los escenarios clínicos en que debemos sospechar endocarditis. No se les puede pasar un paciente con fiebre y un soplo nuevo por delante sin que ustedes piensen que pueda estar cursando con una endocarditis. Recordar los factores predisponentes, recordar las manifestaciones clínicas, eso fundamentalmente. Ahora, ante la sospecha clínica, realizar hemocultivos e imágenes, ecocardiograma para todos. Una vez evaluado al paciente clínicamente con los hemocultivos y las imágenes, vamos a aplicar los criterios mayores y menores de Duke. Una vez aplicado esto, vamos a poder clasificar si estamos frente a una endocarditis definitiva, posible o descartada. Ante la endocarditis posible, es fundamental insistir para poder establecer el diagnóstico. ¿Y cómo vamos a insistir? Repitiendo los cultivos, repitiendo el ecocardiograma y realizando otras imágenes en válvula protésica, PET-CT o TAC cardíaco y en válvula nativa TAC cardíaco. Ahora, respecto al tratamiento, este va a tener dos pilares fundamentales: el tratamiento médico, que va a ser para todos los pacientes, y el tratamiento quirúrgico, que va a ser para situaciones específicas. Sin embargo, la mitad de los pacientes con endocarditis van a requerir cardiocirugía por complicaciones, y eso es importante que lo sepan. El manejo quirúrgico en la endocarditis no es algo excepcional. Y estos son algunos puntos que se deben considerar a la hora de realizar el tratamiento. El éxito va a depender de la erradicación completa de los microorganismos, ya sea utilizando exclusivamente terapia farmacológica o terapia farmacológica asociada a cardiocirugía. Los regímenes bactericidas, por tanto, van a ser los de elección, son más eficaces que el tratamiento bacteriostático. Y es por esto que, como vamos a ver a continuación, los esquemas habitualmente asocian aminoglucósidos en su esquema empírico inicial, ya que estos actúan en sinergia con los inhibidores de la pared celular. Y el tratamiento debe ser iniciado precozmente, previa toma obviamente de los hemocultivos, y debe ser prolongado para que se logre esterilizar el tejido comprometido. Prolongado me refiero al menos 4 a 6 semanas. Otros puntos a considerar es que vamos a tener distintos escenarios clínicos. Una de las cosas que se deben preguntar una vez que estén frente a una endocarditis y vayan a iniciar tratamiento es si están frente a un paciente con válvula nativa o válvula protésica, y si es una válvula protésica, si es que esta fue implantada hace más o menos de 12 meses, que es lo que va a definir si es una válvula protésica temprana o tardía.
¿Por qué los puse en distinto color? Porque el tratamiento antibiótico empírico va a ser el mismo si es nativa o prótesis tardía y va a variar en si es una prótesis temprana, es decir, que se operó antes de un año. Y el otro punto a considerar respecto al tratamiento antibiótico empírico es si esta infección es comunitaria o ha sido asociada a atención en salud. Entonces, las recomendaciones sobre el régimen antibiótico de tratamiento empírico inicial de la endocarditis infecciosa, es decir, para partir y luego ajustar al resultado de los cultivos definitivos, es lo que aparece acá. Entonces, para válvula nativa o prótesis tardía, se recomienda utilizar ampicilina más ceftriaxona o cloxacilina más gentamicina. Eh, la gentamicina se recomienda utilizar por no más allá de 2 semanas. ¿Ya? En todo caso, ya a las 2 semanas obviamente vamos a tener el resultado de los cultivos definitivos y también se va a ajustar según eso. Ahora, respecto a válvula protésica, el régimen recomendado es vancomicina más gentamicina más rifampicina. O bien en endocarditis asociadas también a atención sanitaria se puede considerar este esquema. Y en pacientes alérgicos se deben reemplazar las penicilinas por la vancomicina. Por tanto, acá el tratamiento recomendado sería vancomicina más gentamicina. Ahora, la duración del tratamiento va a depender fundamentalmente del tipo de válvula y del microorganismo. Pero en términos generales, en una infección causada, por ejemplo, por estreptococos orales, meticilinos sensibles en una válvula nativa, se puede extender por lo menos 4 semanas, subiendo a 6 si es que es una válvula protésica, pero habitualmente va en ese rango de duración. Lo importante es que les quede el concepto de que es un tratamiento prolongado. Ahora, este estudio fue un estudio publicado el año 2019 que vino a cambiar un poco el tratamiento de la endocarditis. Es un estudio en el que se llevó a cabo entre el 2011 y el 2017. Se incluyeron 400 pacientes, se evaluaron hartos más, pero una vez excluidos quedaron 400 y se randomizaron a 200 alrededor de pacientes para completar tratamiento intravenoso en su 100% versus pacientes en que se hizo switch a tratamiento oral a los 10 días de tratamiento intravenoso. En este estudio, ¿cierto? Se incorporaron pacientes que debían cumplir ciertos criterios de estabilidad, que tuvieran endocarditis de válvulas izquierdas em, y que llevaran al menos 10 días de tratamiento intravenoso. Ahora, ¿qué se vio? Que este grupo de pacientes en que se hacía el cambio a tratamiento antibiótico vía oral, los resultados no eran inferiores versus aquellos que completaban todo el tratamiento de manera intravenosa. ¿Y cómo se evaluaba el éxito de la terapia? Con un outcome primario compuesto de mortalidad de cualquier causa, necesidad de cardiocirugía no programada, eventos embólicos o recidiva de la endocarditis infecciosa con un seguimiento a 6 meses. Gracias a este estudio fue que en las últimas guías, y este también es uno de los cambios, se planteó que uno pudiera dividir, ¿cierto?, el tratamiento de la endocarditis infecciosa en una fase temprana crítica y en una fase de continuación, siendo la primera fase una fase que debe ser siempre, ¿cierto?, con el paciente hospitalizado, con tratamiento antibiótico intravenoso, bactericida y combinado, con indicación de cirugía oportuna en caso de que esté indicado, remoción de dispositivos infectados, drenaje de abscesos y manejo en fondo de complicaciones en general. Ahora, si a los 10 días el paciente está estable y se cumplen algunos criterios que vamos a ver a continuación, se pudiese pasar a una siguiente fase previa realización de un eco transesofágico que descarte complicaciones para poder completar el tratamiento antibiótico de manera ambulatoria y vía oral, para completar las 4 o 6 semanas que correspondan. Entonces, este sería como el algoritmo que propone esta guía al tener endocarditis, ¿cierto? Y esto es otra cosa importante que me parece que no había mencionado, que solamente esto aplica para endocarditis de ciertos gérmenes, que son los que aparecen ahí, Staphylococcus aureus, Streptococcus, coagulasa negativos o Enterococcus fecalis.
Si la endocarditis es causada por alguno de estos microorganismos, se pasa al siguiente punto: preguntarse si la infección está o no controlada, que son estos criterios de estabilidad que yo les mencionaba. ¿Cuáles son? Que el paciente tenga una respuesta favorable al tratamiento, no tenga fiebre al menos por 2 días, que los leucocitos hayan disminuido a menos de 15.000 y la proteína C reactiva esté bajo el 25% de su valor máximo o menor a 20. Ahora, además debe haber recibido al menos 10 días de terapia antibiótica intravenosa y deben haber pasado al menos 7 días de la cirugía si es que el paciente la requirió. Si todo esto se cumple y el paciente no tiene otra indicación para mantener terapia intravenosa y el paciente no tiene un índice de masa corporal mayor a 40 o problemas de absorción gastrointestinal, se debe realizar un ecotransesofágico. Si se descarta complicaciones o alguna indicación de cirugía, el paciente se puede considerar a pasar a terapia vía oral, ser dado de alta y completar su terapia antibiótica de manera ambulatoria. Esto es una gran novedad que propone la guía del año 2023 y es importante que sepan que existe este escenario. Ahora, respecto de las indicaciones quirúrgicas, se pueden reconocer tres grandes grupos. Recordemos que parte del tratamiento es la cirugía cuando ésta está indicada. ¿Y cuáles son estos tres grandes grupos? En primer lugar, la insuficiencia cardíaca, que va a ser la complicación y la indicación de cardiocirugía más frecuente. En segundo lugar, la infección descontrolada. Y en tercer lugar, la prevención de embolización sistémica. Respecto de la insuficiencia cardíaca, como les mencionaba, es la principal indicación de cirugía, sobre todo cuando el compromiso valvular es a nivel aórtico, y es el predictor más importante de mortalidad intrahospitalaria y a los 6 meses. Puede estar presente hasta en el 60% de los casos y se va a manifestar como ya sea edema pulmonar agudo o shock cardiogénico secundario a distintos escenarios que pueden ser insuficiencia valvular severa, ya sea aórtico mitral, fístulas o la presencia de obstrucción vascular. En segundo lugar, la infección no controlada incluye varios escenarios. El primero es la infección persistente, es decir, un paciente que lleva más de 7 días de terapia antibiótica adecuada, sin otro foco que lo explique y que persista con fiebre o con cultivos positivos. En segundo lugar, va a incluir la extensión perivalvular, complicaciones perivalvulares como abscesos, pseudoaneurismas o fístulas. Y en tercer lugar, la infección por microorganismos que ya sean resistentes o muy virulentos, como hongo, estafilococo aureus meticilino resistente, enterococo resistente a vancomicina y gram negativos que no sean del grupo ASEC. Ahora, el estafilococo aureus meticilino sensible pudiera considerarse dentro de este grupo, ¿cierto? Por su tendencia a causar gran destrucción local y porque tiene gran tendencia a la formación de abscesos o complicaciones, sobre todo si no se logra una respuesta favorable temprana al inicio del tratamiento antibiótico. Entonces también hay que tenerlo como presente. Respecto de las embolías sistémicas o la prevención de embolías sistémicas, estas van a depender fundamentalmente del nivel de compromiso valvular. ¿Cuál va a ser, digamos, la manifestación que van a tener? Cuando es de válvulas izquierdas, van a embolizar preferentemente a cerebro y vaso, y cuando es de válvulas derechas, a pulmón. Hay que tener presente que hay pacientes que van a presentar fenómenos embólicos y que estos van a ser silentes. Es por esto que si ustedes recuerdan dentro de los algoritmos diagnósticos, cuando queda la duda, una de las estrategias a las que uno pudiera echar mano, por decirlo de alguna manera, es ir a buscar dirigidamente la presencia de embolías sistémicas con las distintas técnicas de imágenes que conversamos. ¿Qué factores van a estar asociados a que esto ocurra? El tamaño y la movilidad de las vegetaciones, la presencia de embolías previas, algunos gérmenes tienen más tendencia a embolizar, como lo son el Staphylococcus aureus, la cándida, y que el compromiso sea multivalvular. Y con respecto al tamaño de las vegetaciones como indicación de cirugía, estas lo van a hacer cuando se cumplan algunas de estas condiciones con los distintos niveles de recomendación que aparecen ahí. Entonces, cuando las vegetaciones sean de 10 o más milímetros con evento embólico o de 10 o más milímetros con otra razón para cardiocirugía,
tienen indicación con fuerte nivel de recomendación. Ahora, si miden más de 10 milímetros y no hay eventos embólicos ni otra razón para cardiocirugía y el paciente tiene riesgo quirúrgico bajo, se puede considerar la cardiocirugía, pero con menor nivel de recomendación. Y un cuarto escenario, ¿cierto?, es cuando las vegetaciones son mayores o iguales a 30 milímetros, por tanto el riesgo de embolía es muy grande, también tienen indicación de cirugía. Y en prótesis valvulares en general se prefiere la cirugía asociada a tratamiento antibiótico, sobre todo cuando la prótesis tiene menos de 6 meses desde su implante. Ahora, se puede considerar tratamiento médico en prótesis cuando estas son tardías, cuando no hay complicaciones y cuando la endocarditis está causada por microorganismos que no sean Staphylococcus aureus o los microorganismos más virulentos que vimos previamente. ¿Y cuándo se debe llevar a cabo la cirugía? Esto es más que nada para que sepan que existe, pero puede ser llevado a cabo como cirugía de emergencia, que significa antes de las 24 horas, cirugía de urgencia en 3 a 5 días, o cirugía no urgente, que es aquella que se realiza después de los 5 días, pero de todos modos durante la hospitalización. Y la verdad que la única indicación para cirugía de emergencia en el escenario de las endocarditis infecciosas está dada por la primera indicación que conversamos, que es la insuficiencia cardíaca dada por edema pulmonar agudo o shock cardiogénico. Existen también otras complicaciones a otros niveles como aneurismas infecciosos, alteraciones del ritmo y la conducción cardíaca, infecciones osteoarticulares relacionadas con la endocarditis infecciosa, pero quiero hacer especial mención al compromiso neurológico porque, en primer lugar, no es infrecuente y, en segundo lugar, determina mayor mortalidad. Este se puede manifestar como accidente cerebrovascular, ya sea isquémico hemorrágico o accidente cerebral transitorio, ¿cierto? Aneurismas, abscesos, meningitis o síndrome convulsivo. Y es importante tenerlo presente y examinar, ¿cierto?, detalladamente desde el punto de vista neurológico a los pacientes que estén cursando con una endocarditis. Otro concepto que deben conocer es el de recurrencia, que comprende tanto las recidivas como las reinfecciones. Y este está alrededor, en total, recidivas y reinfecciones entre un 2 a un 9%, y se define como recidiva un episodio repetido de endocarditis por el mismo microorganismo que representa, ¿cierto?, un fracaso del tratamiento, ya sea porque este no fue tratado adecuadamente o porque hay un foco persistente de infección. Y la reinfección tiene que ver con otros factores, más bien del perfil clínico del paciente e inmunológico, y es una endocarditis causada por un microorganismo distinto que suele presentarse después de 6 meses desde que ya el paciente fue tratado por su episodio inicial y se asocia con peores resultados. ¿Qué factores se han asociado a un aumento de recurrencia de la endocarditis infecciosa? Que el tratamiento sea inadecuado, ya sea en la elección del antibiótico, la dosis o la duración, la presencia de microorganismos resistentes, la presencia de microorganismos específicamente por Staphylococcus aureus y enterococos, infecciones polimicrobianas, la extensión perianular, la endocarditis de prótesis, etc. Ahí van a tener la lista para que ustedes la puedan revisar después con tranquilidad. Y respecto a la endocarditis en dispositivos cardíacos, que es una entidad, cierto, un poco distinta de lo que hemos conversado, pero es una enfermedad severa que tiene alta mortalidad, por tanto deben sospecharla en todo paciente que tenga un dispositivo y un cuadro febril de causa no precisada. ¿Y qué es la endocarditis en dispositivos cardíacos? Es la extensión de la infección a los electrodos del dispositivo, válvulas o a la superficie endocárdica en este grupo de pacientes. El principal mecanismo es la contaminación al momento del implante y es importante que tengan presente que puede no ser suficiente el ecocardiograma para hacer el diagnóstico, por tanto hay que tener un alto índice de sospecha y solicitar otras técnicas imagenológicas que tengan disponibles y el tratamiento, que esto es lo que me interesa en realidad que ustedes retengan de esto, es el retiro del dispositivo, además de, obviamente, la terapia antibiótica adecuada y prolongada. Y ya para ir terminando, un capítulo importante dentro del tema endocarditis infecciosa es la profilaxis antibiótica. Y para determinar
qué pacientes requieren profilaxis se establecen tanto grupos de riesgo como procedimientos de riesgo. Entonces, pacientes de alto riesgo para desarrollar endocarditis infecciosa, por lo tanto, pacientes a quienes van a ir dirigidas principalmente las medidas, ya sea generales como antibióticas para evitar esta enfermedad, están los que se señalan acá en esta lista. Pacientes que han tenido endocarditis previa, que tienen prótesis valvulares, que tienen cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas o aquellos usuarios de dispositivos de asistencia ventricular de larga duración. Y la guía agrega, pero con menor nivel de recomendación, como se señala ahí en la flecha naranja, pacientes que son receptores de trasplante cardíaco. Este grupo de pacientes, todos estos que aparecen acá en la lista, son los de alto riesgo y son aquellos pacientes que ustedes tienen que tener presentes para que no se les olvide, ¿cierto?, realizar la profilaxis antibiótica cuando ésta esté indicada. Ahora, los pacientes del grupo de riesgo intermedio no se recomienda profilaxis antibiótica propiamente tal, pero sí las medidas preventivas generales. ¿Y quiénes son de riesgo intermedio? Pacientes con enfermedad valvular, ya sea reumática o degenerativa, otras cardiopatías congénitas, como por ejemplo las válvulas bicúspides, los dispositivos intracardíacos y la miocardiopatía hipertrófica. ¿Y cuáles son estas medidas generales? Hay medidas de higiene oral que hacen alusión al cepillado dental, ¿cierto? Al menos 2 veces al día, ir al dentista al menos 2 veces al año, higiene cutánea, minimizando el riesgo de heridas, si es que hay heridas, a tener atención a signos de infección de estas, evitar los piercings, evitar los tatuajes, utilizar terapia antibiótica exclusivamente cuando haya una infección y que sea un tratamiento indicado por un médico, no automedicarse porque eso obviamente favorece la aparición de resistencia antibiótica y también evitar el uso de dispositivos invasivos, que es algo que ustedes tienen que tener presente a la hora del manejo de pacientes hospitalizados. ¿Y cuáles son los procedimientos de alto riesgo en que se debe prescribir, ¿cierto?, la profilaxis farmacológica para endocarditis? Son aquellos procedimientos dentales como extracciones, procedimientos quirúrgicos o aquellos en que haya manipulación gingival. Ahora, esta guía agrega nuevamente, pero con menor nivel de recomendación, el escenario clínico en el fondo procedimientos de otro tipo que no son dentales en que uno pudiera considerar la profilaxis antibiótica. ¿Cuáles son estos? Procedimientos gastrointestinales, geniturinarios, de piel o músculo esquelético. Y esto exclusivamente para grupos de alto riesgo, pero como ya dije, con menor nivel de recomendación. Y ahora, ¿con qué hacer la profilaxis? Hay varias alternativas, ¿cierto? Pero quédense con amoxicilina 2 gramos en dosis única, media hora o 1 hora antes del procedimiento. Y en alérgicos se pueden utilizar cefalosporinas, macrólidos o doxiciclina. Y aquí la guía elimina la clindamicina como antibiótico de segunda línea por su asociación con infecciones por Clostridium. Eso. Y bueno, los puntos claves para que se lleven para la casa respecto a la endocarditis infecciosa: recordar el aumento del estáfilo como agente causal, como cambio epidemiológico. Recordar que la presentación clínica es variable, pero que no se les puede pasar por delante un paciente con fiebre, soplo, sin una causa conocida y que no piensen en endocarditis. Conocer los criterios de Duke para poder establecer diagnóstico definitivo, posible o descartar la endocarditis. Recordar la importancia de las técnicas de imágenes y todas las que existen. Recordar que el eco va a ser el caballito de batalla, ¿cierto?, para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Recordar que tienen que preguntarse cuando sospechen una endocarditis si el paciente tiene una válvula nativa o una prótesis, y si es que es una prótesis, cuándo se la pusieron, para poder elegir el esquema antibiótico empírico de manera adecuada y sin retraso. Recordar que el tratamiento antibiótico es prolongado y que existen algunos criterios de estabilidad para considerar cambiarlo a vía oral. Conocer, sospechar y manejar las complicaciones. Recordar que la principal es la insuficiencia cardíaca. Conocer las indicaciones de profilaxis, cuáles son las medidas de prevención general y en qué paciente está indicada la profilaxis antibiótica. Y por último, volver a recordarles la importancia del equipo multidisciplinario. Y eso sería. Recuerden que la medicina debe estar centrada en el paciente, que la endocarditis es una enfermedad compleja,
Es un tratamiento prolongado, entonces esto genera ansiedad en la familia, en el paciente, y las decisiones deben ser informadas y compartidas. Las guías son muy útiles, pero son guías y tienen que conocerlas, pero como van a ir aprendiendo, cada paciente es diferente y hay muchos factores que considerar. Aquí hablamos de epidemiología, de factores de riesgo, tipo de válvula, pero también hay otras cosas como la disponibilidad de recursos, los factores sociales que deben tener presentes. Y en esa personalización de las conductas yo creo que está lo más bonito y lo más interesante de la medicina. Muchas gracias.